El mejor amigo de mi novio me contó toda la verdad. Mientras mi pareja me pedía matrimonio, conversaba con su ex. Le decía que era la estable y ella su caos favorito. El mejor amigo también quería conmigo, preferí quedarme sola. Nunca fui de esas personas que se imaginan su boda desde niñas. Mientras muchas soñaban con vestidos blancos y flores en primavera, yo pensaba más en tener una vida tranquila, un trabajo que me gustara, y alguien que me respetara. Lo del matrimonio, si llegaba, bien. Pero no era una meta obsesiva. Me enamoré una vez en la adolescencia, pero fue una historia tan fugaz como intensa. Después de eso, estuve sola mucho tiempo. No por falta de oportunidades, sino porque prefería estar bien conmigo misma antes que mal acompañada. Conocí a Matías cuando ya tenía 27. Trabajábamos en la misma empresa, aunque en áreas distintas. Al principio, nuestras conversaciones eran casuales, cosas de oficina. Pero con el tiempo, se hicieron más frecuentes. Luego vinieron los almuerzos juntos, las bromas por chat, los cafés de salida. Me gustaba su forma tranquila de hablar, como escuchaba sin interrumpir, su manera de mirar sin apurar. No era perfecto, pero se notaba que no jugaba a serlo. Y eso me hacía sentir segura. Salimos por primera vez un viernes después del trabajo. Fue simple, caminamos, comimos algo en una esquina, y hablamos de nuestras familias, nuestros fracasos, nuestras pequeñas rarezas. Con él sentía que no tenía que maquillar lo que era. A los pocos meses, ya éramos pareja formal. Todo fue rápido, pero natural. Nada se sintió forzado. Vivíamos en departamentos distintos, pero pasábamos casi todo el tiempo juntos. Y por primera vez, sentí que quizás el amor no era una película, pero sí podía ser una paz compartida. Su mejor amigo, Diego, siempre estaba presente. Desde el primer momento, supe que venían del colegio juntos. Eran inseparables desde los 13 años. De esos amigos que se hablan sin palabras, que se entienden solo con mirarse. Diego era amable conmigo. Respetuoso, discreto. Nunca se metía en nada, pero siempre estaba cerca. A veces compartía cenas con nosotros, partidos de fútbol, o nos pasaba a buscar para ir a algún lado. Nunca invadía, pero tampoco desaparecía. Era parte del paquete. Con el tiempo, llegué a considerarlo un amigo también. Hablábamos por WhatsApp de vez en cuando, pero siempre con respeto. A veces yo le preguntaba cosas sobre Matías, o le pedía ideas para sus cumpleaños. Él siempre me ayudaba sin dudar. Tenía esa forma de hablar serena, esa voz baja que no presiona, pero dice más de lo que parece. Diego nunca fue invasivo. Más bien, observador. Era de esos que se fijan en los detalles, que te alcanzan un vaso de agua sin que lo pidas, que notan cuando estás cansada aunque sonrías. Un día, estábamos en una reunión de amigos, y alguien preguntó cómo Matías y yo nos habíamos conocido. Conté la historia con humor, y Matías me abrazó por detrás y dijo frente a todos: yo no buscaba a nadie, pero la encontré a ella y todo cambió. Todos se rieron, brindaron, y alguien gritó que se casen ya. Yo sonreí, nerviosa. Pero fue ahí cuando noté algo. Diego no reía. Tenía la copa en la mano, los ojos clavados en el mantel. Cuando levantó la vista, me miró por apenas un segundo y luego fingió atender el celular. Fue un segundo. Pero se me quedó grabado. No le di importancia. Pensé que estaría distraído, o que quizás solo era mi imaginación. Pero a partir de ese día, empecé a notar pequeñas cosas. Miradas breves. Silencios incómodos. Comentarios que empezaban con "vos mereces a alguien que" y terminaban en nada. Pero Diego nunca fue irrespetuoso. Solo, dejaba cosas flotando. Un sábado por la tarde, mientras Matías trabajaba desde casa, salí a tomar un café con Diego. Fue algo casual. Yo necesitaba despejarme y él justo estaba por la zona. Charlamos de todo un poco. Nada romántico, nada fuera de lugar. Pero hubo un momento en que le pregunté si pensaba que Matías era realmente feliz. No sé por qué lo pregunté. Fue espontáneo. Él se quedó unos segundos en silencio, y me dijo: a veces la gente se acostumbra tanto a lo bueno, que no se da cuenta de que no lo merece. Volví a casa algo confundida. Matías me esperaba con la cena servida. Me abrazó como siempre, me preguntó cómo estaba, y todo parecía estar bien. Y durante semanas, todo siguió igual. Él atento, yo enamorada. Diego, en la sombra. Hasta que una noche cualquiera, en un paseo frente al río, Matías me tomó las manos, me miró con esa cara que ponía cuando algo le importaba de verdad, y me dijo:
¿querés casarte conmigo? Me quedé sin palabras. No por duda, sino por sorpresa. Dije que sí. Nos abrazamos, nos reímos, lloramos un poco. Y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que todo en mi vida se estaba alineando. Esa noche se la pasamos llamando a familiares, amigos, contando la noticia. Todos nos felicitaban. Diego fue uno de los primeros en escribir. Me mandó un mensaje simple: felicitaciones. Supongo que ahora sí se vienen los tiempos serios. Yo le respondí con un emoji feliz. Pero algo en el tono del mensaje me dejó pensando. Los días que siguieron al compromiso fueron una mezcla de emoción y agotamiento. Entre llamadas, mensajes, felicitaciones, visitas y planes preliminares, el tiempo parecía ir más rápido de lo normal. Todo el mundo opinaba, todos querían saber cómo iba a ser la boda, en qué fecha, qué vestido iba a usar, si íbamos a hacer algo sencillo o grande. A veces me agobiaba un poco, pero en general, disfrutaba la sensación de estar construyendo algo que parecía importante. Matías estaba feliz. O al menos eso mostraba. Me tomaba de la mano en todos lados, subía fotos con frases empalagosas, me mandaba mensajes diciendo que no podía creer que se iba a casar conmigo. Y aunque una parte de mí se dejaba llevar por esa ilusión, otra, muy pequeña y escondida, empezaba a notar ciertos detalles. Matías tenía la costumbre de dejar su celular boca abajo, siempre. Decía que era por costumbre, que así evitaba distracciones. Pero desde el compromiso, esa costumbre se había intensificado. Incluso cuando iba al baño, se lo llevaba. No quería volverme paranoica. Me decía que era normal, que cada uno tenía su forma de manejar su privacidad. Pero cuando uno ama, también empieza a afinar el instinto. Y algo, aunque no sabía exactamente qué, me empezaba a incomodar. Una noche, mientras cenábamos en casa, me preguntó si quería que Diego fuera su testigo. Me sorprendió la elección, aunque tenía lógica. Eran amigos de toda la vida. Le dije que sí, por supuesto, y Matías sonrió satisfecho. Dijo que Diego era su hermano del alma, que le debía mucho. Y sin embargo, no pude evitar recordar esa tarde en el café, cuando Diego me miró y dijo que algunos no merecen lo bueno que tienen. Esa frase me había quedado como una espina. Unos días después, Diego me escribió. Me dijo que quería invitarme a tomar algo, para felicitarme en persona y charlar un rato, sin Matías. Al principio me pareció raro, pero no había ninguna razón concreta para desconfiar. Acepté. Nos vimos en una confitería tranquila, un miércoles por la tarde. Él llegó puntual, con esa expresión serena de siempre. Charlamos de cosas triviales al principio. El trabajo, la familia, recuerdos del colegio. Pero a los pocos minutos, noté que Diego estaba más serio que de costumbre, como si estuviera forzando el tono distendido. En un momento, bajó la vista, jugó con el borde de su taza y me dijo, casi en voz baja: ¿estás segura de que querés casarte con Matías? La pregunta me cayó como una piedra. Lo miré sin saber si hablaba en broma, si estaba por contarme algo, o si simplemente quería provocarme. ¿Por qué me lo preguntas?, respondí, intentando mantener la calma. Diego se encogió de hombros. Tomó un sorbo de su café y dijo: porque casarse no es solo una fiesta. Es unir tu vida con otra. Y yo te veo, y me pregunto si sabes con quién estás a punto de atarte para siempre. Sentí un escalofrío, pero no quise mostrárselo. Lo miré fijo y le pedí que fuera claro. No respondió. Solo dijo: a veces el amor te tapa los ojos. Y cuando abrís los ojos, ya es tarde. Me levanté de la mesa algo incómoda. Le agradecí el café y le dije que si tenía algo que decir, que lo dijera sin vueltas. Pero él solo se quedó ahí, sentado, mirándome con una tristeza que no le conocía. Me fui sin mirar atrás, con el corazón latiéndome en la garganta. Cuando llegué a casa, Matías me estaba esperando con una caja. Adentro había una carpeta con ideas para la boda, colores, lugares, música, hasta presupuestos. Me abrazó emocionado, me dijo que quería que fuera todo como yo soñara. Y ahí me confundí más. ¿Cómo podía alguien que me hacía sentir tan querida, estar escondiendo algo? ¿Y por qué Diego me estaba hablando en esos términos tan ambiguos? Esa noche no pude dormir. Pensaba en los gestos de Matías, en su celular boca abajo, en sus reacciones cuando le hacían bromas sobre su ex. Recordé que hace un par de semanas, vi que aún la seguía en redes. No lo confronté porque no quise parecer controladora. Pero ahora, cada detalle parecía un hilo que se iba tensando. Los días siguientes fueron raros.
Yo sonreía, pero no con la misma naturalidad. Matías lo notó. Me preguntó si pasaba algo. Le dije que estaba estresada con los preparativos, que necesitaba dormir mejor. Me abrazó, me dijo que todo iba a salir bien. Y yo fingí creerle. Un sábado a la mañana, mientras él se duchaba, su celular sonó. Una notificación de WhatsApp. No vi el mensaje. Solo el nombre de quien lo enviaba, Agustina. No decía Agus amiga ni ningún sobrenombre. Solo su nombre, completo. El mismo nombre que yo había escuchado una vez, de pasada, cuando Matías mencionó a su ex en una conversación irrelevante. No toqué el teléfono. No lo revisé. No quise cruzar ese límite. Pero el nudo en el estómago ya no se iba. Esa tarde fuimos a ver un salón para el evento. Todo parecía perfecto. Sonríamos, hacíamos chistes, hablábamos con la organizadora. Pero por dentro, yo me sentía como si estuviera actuando una película que no sabía cómo terminaba. Al día siguiente, Diego me escribió de nuevo. Esta vez no fue un mensaje largo. Solo 3 palabras. Necesito mostrarte algo. El mensaje de Diego me dejó en blanco. Necesito mostrarte algo. 3 palabras, simples, pero cargadas de un peso que ya no podía ignorar. Tardé varios minutos en responderle. Le pregunté si se trataba de Matías. Me contestó que sí. Y me dijo que, si yo aceptaba verlo, él me iba a mostrar algo que podía cambiar mi forma de ver todo. Que no lo hacía por morbo, ni por venganza, ni por dañar, sino porque no podía quedarse callado. Acepté. Nos encontramos en su departamento esa misma tarde. Cuando llegué, me recibió serio, con el mismo rostro que le vi aquella vez en la cafetería, pero esta vez había una tensión distinta en su cuerpo, una incomodidad que no sabía si era culpa o tristeza. No hubo saludos largos ni sonrisas. Solo me hizo pasar y me dijo que me sentara. Puso su celular sobre la mesa y abrió una conversación de WhatsApp. Me dijo que no necesitaba explicarme nada, que solo leyera. Y leí. Eran capturas de pantalla entre Matías y Agustina, su ex. Muchos. Conversaciones recientes. Desde antes de pedirme matrimonio, y después también. Conversaciones con doble sentido, frases ambiguas, coqueteos disfrazados de nostalgia. Ella le preguntaba si todavía pensaba en ella. Y él respondía cosas como a veces, más de lo que debería. Otra vez ella le dijo que soñó con él. Y él le puso, quizás en otra vida nos volvamos a cruzar, o en esta, si el destino se acomoda. Mensajes con emoticones, con tono íntimo, con ese lenguaje que no se usa con una ex si uno está realmente comprometido con otra persona. Había uno, más reciente, que me paralizó. Me caso con ella porque es estable, pero tú siempre fuiste mi caos favorito. Lo leí 2 veces. 3. Quise dejar el celular. No podía. Sentía como algo dentro mío se quebraba, como si una parte de mí se estuviera cayendo desde una altura que ni sabía que existía. Lloré mucho en ese momento. Cerré la pantalla del celular, lo empujé hacia él, y me quedé en silencio. Diego me miró. Tenía los ojos vidriosos, pero no dijo nada. Me dejó respirar. Me ofreció agua, pero no acepté. Solo le pregunté cómo lo había conseguido. Me dijo que Matías le había mandado los pantallazos de la conversación, riéndose, como si fuera un chiste entre hombres. Que él no dijo nada en ese momento, pero que desde entonces supo que tenía que hacer algo. Que no podía dejar que yo me casara con alguien que estaba jugando así con mi confianza. Me dijo que no lo hizo por odio, sino por respeto. Y luego bajó la mirada y agregó algo que me descolocó. Y porque no soportaba la idea de verte sufrir en silencio, como tantas veces te vi. No supe qué responder. Me paré, tomé mi cartera y me fui. No agradecí, no lo insulté, no lo abracé. Me fui en silencio. Como se van los que acaban de ver algo que cambia todo para siempre. Esa noche no volví a la casa de Matías. Apagué el celular. Cerré las cortinas. Me acosté con la ropa puesta. Y lloré. Lloré hasta quedarme dormida. Lloré como no recordaba haber llorado en años. No por él, sino por mí. Por haber confiado, por haber bajado la guardia, por haber creído que esta vez era distinto. Por haberme imaginado un futuro al lado de alguien que todavía se aferraba al pasado. Al día siguiente, Matías me llamó decenas de veces. No atendí. Me mandó mensajes, audios, incluso vino a tocar la puerta. No abrí. No tenía palabras para él. Ni rabia. Ni disculpas. Solo vacío. Recién al tercer día accedí a verlo.
En un café, en público, para que no hubiera escena. Le dije todo lo que había visto. Me pregunto muchas veces dónde vio todas esas cosas, pero preferí no contarle. Él supuso que fue su ex quien quería arruinarle su matrimonio. Termino pidiendo perdón. Me dijo que no pasó nada físico, que solo fueron mensajes, que estaba confundido, que no pensó que eso me lastimaría, que era una etapa que necesitaba cerrar, que Agustina era una historia vieja, y que conmigo tenía planes reales. Me lo dijo mirándome a los ojos, con una voz suave, como si pudiera convencerme de que todo había sido un malentendido. Pero yo ya no era la misma. Le dije que no iba a casarme con alguien que hablaba de estabilidad mientras escribía poemas a su ex, que no necesitaba a alguien que pensara en otra vida, sino alguien que eligiera esta, con todas sus imperfecciones, y que el amor no es algo que se da por default. Es una decisión diaria. Y él había decidido mal. Le devolví el anillo. No lloré. Esta vez no. Él se fue sin decir mucho. Supongo que no esperaba que lo enfrentara con tanta frialdad. Pero hay dolores que congelan. Y hay decepciones que te despiertan de golpe. Pasaron semanas. Meses. Volví a mí lentamente. Me reencontré con cosas que había descuidado por estar tan metida en ese mundo de planes de boda y fotos perfectas. Volví a salir con amigas, retomé clases de yoga, y me enfoqué en mi trabajo. Y, de a poco, el dolor se fue transformando en aprendizaje. Una tarde cualquiera, recibí un mensaje de Diego. Me preguntaba si quería tomar un café. Dudé. Pero acepté. Nos vimos en el mismo lugar donde me mostró los mensajes. Esta vez, su mirada era distinta. Más tranquila. Como si se hubiera quitado una carga de encima. Charlamos de muchas cosas. Y en un momento, sin previo aviso, me dijo: «Sabes, siempre estuve enamorado de vos. Desde el colegio. Pero eras de él. Siempre fuiste de él. Y yo, me acostumbré a mirar desde lejos. No supe qué decir. Lo miré. Él sonrió. No con tristeza, sino con esa resignación dulce de quien ya entendió que hay amores que no llegan a tiempo. Que se viven en silencio. Que duelen, pero enseñan. No le prometí nada. Ni él me pidió nada. Terminamos el café. Nos despedimos con un abrazo largo. De esos que no buscan nada, pero lo dicen todo. Pasaron varios días después de aquel café con Diego. Me quedé pensando mucho en lo que me dijo. Que había estado enamorado de mí desde el colegio. Que había aprendido a vivir en segundo plano. Que había visto cómo me ilusionaba con alguien que él, desde adentro, sabía que no era sincero. No me lo dijo con rencor. Me lo dijo con la calma de quien ya hizo las paces con su dolor. Y eso fue lo que más me tocó. Pensé en todas esas veces en que compartimos cosas aparentemente triviales. Reuniones de amigos, partidos en grupo, cumpleaños, cenas improvisadas, y él ahí, siempre con una sonrisa medida, siempre observando desde el borde, sin cruzar una línea. Ahora entendía muchas de esas miradas, esos silencios, esos gestos que en su momento no supe leer. Pero también entendía que el amor, ese amor profundo, silencioso, paciente, no siempre se transforma en una historia de pareja. A veces, simplemente se transforma en un vínculo nuevo, uno más maduro, más honesto. Uno sin necesidad de promesas. Matías intentó escribirme un par de veces más. Un mensaje para mi cumpleaños. Otro para saber si estaba bien. Lo ignoré. No porque me creyera mejor que él, sino porque ya no tenía sentido. No había nada que arreglar, nada que recuperar. Cuando alguien te muestra dónde está realmente su corazón, no hay manera de volver a mirar con los mismos ojos. Yo seguí adelante. Retomé cosas que había dejado en pausa. Me inscribí en un taller de escritura, volví a leer como antes, a cocinar para mí misma sin esperar a nadie. Redescubrí el valor de mi propia compañía, y eso fue más poderoso que cualquier anillo en el dedo. Porque aprendí que la soledad elegida, esa que no duele, puede ser también un refugio. Diego seguía apareciendo en mi vida. Pero no desde la ansiedad, ni con la esperanza de que pasara algo. Simplemente estaba. A veces me pasaba a buscar para ir a caminar. O me mandaba canciones que le hacían pensar en mí. O me enviaba frases sin explicación, como si supiera que yo necesitaba leerlas justo en ese momento. Y así fuimos, poco a poco, construyendo un tipo de cercanía nueva, sin presiones ni etiquetas. Una tarde, mientras tomábamos mate en la plaza, me preguntó si creía que alguna vez iba a volver a enamorarme. No lo sé, le dije. Antes creía que el amor era algo que simplemente pasaba. Ahora creo que también se elige. Que uno tiene que estar listo para recibirlo.
Diego asintió. No dijo nada más. Pero su silencio no pesaba. Al contrario, era cómodo, tranquilo, como si finalmente entendiera que no todo se fuerza, que hay cosas que, si han de llegar, llegan solas. Me crucé con Matías una sola vez más, varios meses después. Fue en el supermercado. Estaba con otra chica. Me miró. Dudó en saludarme. Yo lo miré también, con la misma duda. Pero ninguno de los dos hizo nada. Solo seguimos de largo. Y en ese gesto, entendí que el ciclo estaba cerrado. No me dolió. No sentí rabia. Sentí distancia. Y eso fue suficiente. Volví a casa ese día y me encontré con un libro que Diego me había prestado hacía tiempo. En la primera página, sin que yo lo notara antes, había escrito a lápiz una frase. Algunas heridas no se curan con tiempo, se curan con verdad. Y ahí entendí por qué me dolió tanto lo que Matías me hizo. No fue solo la traición. Fue la mentira. La doble cara. El plan de construir una vida conmigo, mientras acariciaba otra vida en secreto. No fue el error lo que destruyó lo nuestro. Fue la cobardía. Hoy, después de todo, me siento distinta. Más fuerte. Más atenta. No más desconfiada, pero sí más despierta. Sé que merezco una historia limpia. Una en la que no tenga que dudar. Y si no llega, también aprendí a estar bien conmigo misma. A elegir mi paz por encima de cualquier compañía. Y si algún día esa historia llega, espero que me encuentre lista. No perfecta. No blindada. Solo lista. Para amar bien, sin miedo, sin dobles discursos. Sin pasados que interfieran. Sin ex que sigan siendo fantasmas activos. ¿Y Diego? Diego sigue ahí. Caminando a mi lado. Sin urgencias. Sin presión. Sin reclamos. Solo está. Y a veces, eso vale más que cualquier declaración romántica. No sé si algún día seremos algo más. No lo busco, ni lo espero. Pero si pasa, sé que será desde un lugar sano. Porque a diferencia de otros, él nunca me prometió nada. Solo me mostró quién era. Y me dio algo que nadie más me había dado, la verdad sin disfraces. Y si esta historia te llegó, si alguna vez te traicionaron después de prometerte el cielo, si alguna vez alguien que decía amarte jugaba en dos bandos, si alguna vez te viste eligiendo entre tu dignidad o el amor de alguien que no lo merecía. Suscríbete a Confesiones de Reddit y activa la campanita. Porque acá contamos historias que duelen, pero sanan. Historias reales, como la tuya, como la mía, como tantas. Y porque a veces, lo que más necesitamos no es un final feliz, sino una verdad que nos despierte.